Arrancamos con el segundo bloque de Agromaquinaria TV. Estuvimos con el ingeniero agrónomo Ramiro Cid del Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar, que nos habló sobre la elección de picos para las pulverizadoras, cómo se elige la pastilla adecuada de acuerdo al uso y un poco un panorama de los modelos que hay hoy en el mercado. Vamos a ver la nota entonces. Vamos a ver la nota. Bueno, buenas tardes. Acá estamos con el ingeniero Ramiro Cid del INTA Castelar, del Instituto de Ingeniería Rural, que nos va a hablar un poco sobre la elección de picos para pulverizadoras para hacer una correcta aplicación. Bueno, contame primero, ¿cuál es la importancia de la elección de la pastilla correcta para hacer una pulverización? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta pastillita, si no está en buen estado y si no es una decisión correcta, podemos tener la mejor máquina, la mayor tecnología, pero si nos equivocamos en esto, la pulverización va a fallar. Es decir, la importancia de las pastillas es fundamental para conseguir una buena llegada y una buena aplicación, ya sea porque la pastilla esté en buen estado o si no, simplemente por el hecho de que elijamos la pastilla inadecuada, la pastilla incorrecta. La elección de una pastilla está condicionada por varios aspectos. En primer lugar es qué tipo de producto tengo que aplicar y qué cantidad de agroquímico, con qué cantidad de agroquímico yo tengo que llegar a mi objetivo. No es lo mismo un glifosato, por ejemplo, que es muy sistémico y donde en condiciones normales, yo digo normales, digamos malezas no resistentes o que no se encuentren en condiciones de sequía, con unas muy pocas gotas por centímetro cuadrado me alcanzan. Es decir, y no es lo mismo, por ejemplo, un fungicida por el otro extremo, donde yo necesito de 50 a 70 impactos por centímetro cuadrado para que el fungicida funcione bien. Ese es uno de los aspectos que tengo que tener en cuenta, la cantidad de impactos que necesito para llegar y cumplir con mi objetivo. En función de eso, de este primer punto, hay pastillas que me van a hacer gotas muy gruesas, pastillas que me van a hacer gotas medianas y pastillas que me van a hacer gotas muy finitas. En la medida en que yo necesito más impactos, voy a tener que elegir pastillas que me hagan gotas muy finitas, típicamente los que conocemos como pastillas de cono hueco, es decir, por ejemplo, se me está escapando acá, esta, ¿no? Una pastilla de cono hueco que me hace gotas muy chiquititas. Y en el otro extremo, si yo necesito pocas gotas, bueno, voy a poder elegir una pastilla como esta que tiene muy pocos impactos por centímetro cuadrado. Ahora vos me dirás, bueno, ¿cuál es la diferencia entre elegir muchas o pocas? Bueno, en primer lugar la demanda. El otro aspecto, la demanda, digamos, de llegada al objetivo. El otro aspecto que tengo que tener en cuenta y que es ineludible son las condiciones ambientales. No es lo mismo trabajar con 40 grados de temperatura y 30% de humedad relativa que trabajar con 20 grados de temperatura y 90%. En el primer caso las condiciones de evaporación van a ser mucho mayores, en el segundo muchísimo menores. Y si a eso le sumamos un tercer factor que es el viento, vamos a llegar a la conclusión de que con gotas chiquititas y en condiciones extremas nos estamos jugando muchísimo con el tema de la deriva y de la evaporación. Mucha gente dice, bueno, pues yo estoy aplicando un fungicida, la deriva no me afecta porque yo no puedo afectar ningún cultivo vecino ni nada. Es decir, se piensan equivocadamente que la deriva es un problema que corresponde solamente a los herbicidas con la posibilidad de quemar algún cultivo vecino. Y esto no es así, porque todo aquello que se evapora, se lleva el viento, es parte de un agroquímico que no llega a su destino y en definitiva estamos tirando la plata. ¿Por qué? Estamos poniendo un agroquímico en el aire y no llega a su blanco. Hay montones y montones de pastillas, se hace difícil en un rato tan cortito dar pautas muy claras. Es decir, normalmente cuando nosotros hacemos cursos, capacitaciones, hablamos de pastillas alrededor de 2 horas. Entonces por ahí en 5 o 10 minutos se hace difícil decir, bueno, cuáles son los criterios para cada uno. Pero hay que tener en cuenta que hay pastillas que hacen gotas muy finas, pastillas que hacen gotas medianas y pastillas que hacen gotas muy gruesas. Nosotros tenemos que evaluar en primera instancia cuál es la demanda de cada aplicación y después hacer una evaluación seria de cuáles son las condiciones ambientales para elegir aquella que nos parezca mejor. Nos puede llegar a suceder inclusive que la demanda, por ejemplo, de un fungicida que tengamos que aplicar en pleno verano, caso típico de roya de la soja o enfermedades de fin de ciclo, nos obliguen a trabajar de noche, porque yo en ese caso necesito muchos impactos. Sin embargo, si quiero trabajar de día me voy a encontrar con condiciones ambientales que no me permiten trabajar con ese tipo de pastillas, porque con gotas muy finitas
el viento, la evaporación, la humedad relativa, va a hacer que se me desaparezca casi todo. Entonces, bueno, en ese caso tendremos que optar por trabajar a la noche. Como para citar algunos ejemplos, en el caso podemos ir por ahí por distintos tipos de aplicaciones. Para empezar por ahí en lo que es aplicación de herbicidas, ¿qué serían los picos más recomendados para utilizar, por ejemplo, en caso de un glifosato o un herbicida que sea así por contacto? En el caso del glifosato, tiene la característica de ser sumamente sistémico, con lo cual la demanda de cobertura es muy baja. Es decir, hay gente que trabaja el glifosato con muy pocos litros por hectárea, estamos hablando de 20 litros por hectárea y le funciona perfectamente. Lógicamente que si yo puedo aplicar mayor cantidad de gotas sobre las malezas me va a dar mejor resultado, pero siempre condicionado a las condiciones ambientales. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en un día de mucho calor, yo trataría de aplicar con este tipo de pastillas, que me van a hacer gotas gruesas, voy a tener pocos impactos por centímetro cuadrado y me va a funcionar bien. Si yo estoy en un día en el cual no tengo viento, hay mucha humedad relativa, la temperatura es relativamente baja, y bueno, por ahí me juego una pastilla de este tipo, un abanico plano común, con el cual voy a conseguir muchos más impactos por centímetro cuadrado, no tengo mucho riesgo de deriva ni de evaporación porque las condiciones no están dadas, y aún cuando esta pastilla va a funcionar bien, con esta me va a funcionar mucho mejor. ¿Esta cuál es el nombre de la pastilla? Esta es lo que se llama una pastilla de aire inducido. Es una pastilla que tiene la característica de que por estos agujeritos que no sé si se ven a través de la cámara, pero que tiene acá, absorbe aire del medio ambiente y lo incorpora adentro de las gotas, haciendo que las gotas sean como la gente la suele comparar a la soda, ¿no? Es una comparación un poco burda, pero digamos, cada gotita tiene moléculas o globulitos de aire adentro, con lo cual se hacen más grandes, al ser más grandes caen más rápidamente y, digamos, no son afectadas por la deriva. Es un artilugio que hace que, digamos, que la deriva se disminuya sensiblemente. Además tiene una ventaja: cuando esa gota llega a su lugar de impacto, como tiene aire en el exterior, como que estalla y produce al margen de la gota grande original varias gotitas alrededor que también contribuyen a conseguir una buena cobertura del objetivo, ¿no? Cuando hago una aplicación de herbicidas, en caso ya después de la emergencia del cultivo, ¿qué conviene utilizar? Es muy difícil contestarte dándote una única receta, pero más o menos el criterio sería el mismo. En la medida en que yo no tenga riesgos de deriva o que se me puede evaporar, yo trataría de conseguir más cobertura. Además, en la medida en que el cultivo se me va cerrando, se me va haciendo más difícil llegar a las malezas que puedan estar abajo. Cuando un cultivo está más o menos cerrado, siempre las gotas chiquitas tienen mayor capacidad de penetración. Entonces, bueno, trataría de irme a este tipo de pastillas o eventualmente a un abanico plano común, aumentándole por ahí un poco la presión de forma que haga gotas más chiquititas, con lo cual voy a conseguir mejor penetración. Otra alternativa, estoy buscando acá, por ejemplo, una pastilla de doble abanico plano, acá tengo una. Estas pastillas de doble abanico plano me permiten que tenga un doble ángulo de ataque para la penetración y a su vez hace gotas más chiquitas que una pastilla de abanico plano común equivalente en caudal. Con lo cual con esto, bueno, a lo mejor opto por este tipo de pastillas, pero ojo, siempre tengo que tener en cuenta que si bien con esto yo voy a conseguir mejor cobertura, los riesgos de deriva y de evaporación se me aumentan, ¿no? Es decir, es muy difícil dar una receta, decir tenés que aplicar con esto, tenés que aplicar con esto otro. Es decir, cada aplicación debiera ser sujeto de un estudio cuidadoso de las demandas de cobertura y de las condiciones ambientales como para que se puedan hacer eficientemente. Claro, y siendo un poco lo que son aplicaciones, bueno, plaguicidas, me imagino que es algo también parecido, ¿no? Cuando uno puede hacer una aplicación. Y después los otros tipos de aplicaciones, que puede ser un fungicida, por ejemplo, cuando uno necesita muchos más impactos, sobre todo a veces cuando hay que llegar a la base del cultivo, el caso de las rollas, por ahí, o enfermedades de fin de ciclo. Y normalmente las aplicaciones de fungicidas son las más difíciles, salvo algunos casos muy especiales, como por ejemplo Fusarium en trigo, que tenemos el hongo directamente en la espiga del cultivo y como está arriba es muy fácil llegar. Normalmente las aplicaciones de fungicidas son las más difíciles porque se ubican en las hojas y abajo. En esos casos, sí, muchas gotas
finitas, aumentar los caudales de aplicación, es decir, pasar con la máquina más despacio, de forma tal que tengamos más penetración, y usar este tipo de pastillas que te hacen gotas muy finas, o eventualmente este tipo de pastillas que te hacen un doble ángulo de ataque, ¿no? Claro. Es decir, que podemos ir desde todo un rango. Si yo tengo que aplicar, por ejemplo, un herbicida, una atracina, la atracina se absorbe por las raíces. Entonces yo lo único que tengo que hacer es mojar el suelo. Y es un cultivo que se aplica en preemergencia, con lo cual yo puedo utilizar prácticamente una regadera, te diría. Es decir, lo que se usa muchas veces es este tipo de pastillas que llaman pastillas tipo espejo, que el chorrito sale, golpeas algo parecido a una cucharita puesta abajo de una canilla que se abre un abanico, y el tamaño de gotas es muy muy grande. Yo mojo el piso, después eso se absorbe y las raíces lo toman. Acá no tengo ningún problema. Hasta el extremo, bueno, en el medio pasamos por el glifosato, ¿no? Que ya puedo hacerlo con gotas gruesas, pero no tan gruesas como una atracina. Pasamos por los insecticidas, que normalmente tienen más demanda de gotas finas que lo que son los herbicidas en general, hasta llegar a los fungicidas, que son los que más gotas finas y más cobertura me requieren, ¿no? En cada caso voy a tener que ponerme a evaluar qué es lo que tengo que usar, qué pastilla tengo que usar, pero siempre haciendo hincapié en una elección responsable y en el muy buen mantenimiento de las pastillas. En la medida las pastillas están sujetas a un desgaste. En la medida que se empiezan a desgastar, a funcionar relativamente echando caudales distintos las distintas pastillas, que uno ve que los abanicos no son claros, bien dibujados, empiezan a aparecer rayas, esas pastillas hay que cambiarlas, a pesar de que salen unos cuantos pesitos, pero hay que cambiarlas, porque si no la calidad de la aplicación va a fracasar. ¿Hay una vida útil más o menos por medio de las pastillas, o es cuestión de ir probando regularmente cuánto están, o sea, en qué estado están? No hay un dato así concreto de decir la podés usar tantas horas o tanto tiempo, porque depende mucho de las características de uso. Hay algunos productos que son más corrosivos que otros, hay gente que suele trabajar a mayores presiones que otras, y en general a mayor presión el desgaste que se produce es mayor. Depende del material de las pastillas. Esta, por ejemplo, es una pastilla con un inserto de cerámica. La cerámica es muy resistente a la abrasión. Acá tenemos, por ejemplo, una de plástico. El plástico dura mucho menos, pero en general, más allá de eso, podríamos decir que pegarle una revisión al final de cada campaña, es decir, nunca una pastilla buena va a durar menos de una campaña, ¿no? Es decir, al final de cada campaña le pegamos una revisada, que en la práctica consiste en observar que los abanicos se formen bien, que haya buena superposición y que no haya diferencias importantes de caudal para distintas pastillas. Y para un productor que por ahí llama un contratista, ¿cómo puede hacer para saber que el contratista se está aplicando, o sea, usando la pastilla correcta y tener un poco más de control? Vos me contabas que muchos contratistas por ahí usan la misma pastilla para todo, o cambian 2, 3 pastillas y nada más. Bueno, lo primero que tiene que saber el productor es saber cuál es la demanda de cobertura que tiene para la aplicación en particular. Y está la posibilidad de colocar 2, 3, 4 tarjetitas hidrosensibles con las cuales vos ves perfectamente qué cantidad de líquido te está llegando, en qué tipo de tamaño de gotas y cuál es la cobertura que vos conseguís. Es decir, que ver si está llegando o no es ningún secreto y no cuesta mucho. Tampoco, digamos, poner, no sé, tarjetas hidrosensibles, 100 tarjetas en todo el lote, digamos, poner 3, 4, 5 repartidas, y eso te da una idea perfecta de cómo está funcionando la aplicación.